Parashat Yitro. Quiero comenzar contándoles una historia que escuché en la semana del rabino Y. Jacobson sobre el gran Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov les contó una historia a sus alumnos. ¿Cuál era la historia? Habían dos personas que vivían en el mismo pueblo y siempre se cruzaban. Siempre caminaban, uno iba para un lado, el otro iba para el otro lado, pero todos los días se veían y se cruzaban. Uno de ellos era un Talmud Jajam impresionante, que todo su tiempo se preocupaba en estudiar, en aprender leyes nuevas, en cumplir a la jota, en rezar, en enseñar a los alumnos, etcétera, etcétera. Llegaba a su casa tardísimo y estudiaba, y era una persona muy humilde, no tenía muchos recursos económicos. Y trabajaba nada más 2 horas al día para que le dé suficiente dinero para poder comer en el día, que era lo único que se preocupaba. Confiaba en Hashem que le iba a dar la oportunidad de comer el siguiente día. Comía 2 horas y todo su otro tiempo lo usaba para estudiar, para rezar, para leer, para enseñar. Y llegaba a su casa exhausto a las 3 de la mañana y seguía estudiando. Dormía 2 horas al día. Un Talmid Jajam, Talmid Torah muy, muy importante. La otra persona con la que se cruzaba también era una persona muy, muy humilde, muy baja en recursos, pero vivía completamente otra vida. El 90% de su día pasaba trabajando, intentándose ganar la vida, y no estudiaba nada de Torah, no cumplía nada de mitzvot, pero era judío también, pero lo único que le importaba era ganarse la vida, y tenía la misma situación económica. El tzadik, el Talmud Jajam, siempre que veía a esta persona, lo veía con desprecio. Decía, qué vida más vacía está viviendo esta persona. Como que lo veía para abajo. Decía, qué vacío. No está inmerso en la Torah, no tiene mitzvot. Qué vida tan vacía. Y la otra persona, el que se preocupaba nada más por los negocios, veía al Talmid Jajam todos los días y pensaba, lo veía en alto. Decía, híjole, qué padre está Talmid Jajam, qué sehut, qué increíble que puede estudiar Torah. Lo veía en alto, lo veía con un cabot, con un respeto impresionante. Ahora quiero hacer un cambio de tema, pero acuérdense de esta historia. Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa en una página de internet, o para los que saben cómo codificar, pero más fácil, en una página de internet, algo que todos entendemos, si no ponemos un punto? ¿Qué pasa si ponemos www.google.com sin poner el www.google.com? No nos manda, es un punto. O sea, un punto hace toda la diferencia y nos manda completamente a otro lugar y no llegamos a donde queremos llegar en el mundo del internet. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? En esta parashá es cuando Hashem le da los 10 mandamientos y nos da la Torá al pueblo judío. Es un momento impresionante, es una revelación increíble donde se dice que en el Har Sinai estaban todas las almas judías que de ese momento y que iban a existir y que ya habían existido todos los conversos. Una revelación impresionante que no hay palabras para describirlo. Y en un comentario sobre la parashá, Rabbi Akiva dice que el pueblo en esa época y todas las almas, incluyéndonos nosotros, vimos lo que generalmente escuchamos y escuchamos lo que generalmente vemos. Y yo no entendía, muchas veces que había estudiado este pasaje, este verso, no entendía a qué se refería Rabbi Akiva, hasta que por fin lo entendí con algo que escuché de Y. Jacobson esta semana. ¿Qué significa ver? Cuando vemos algo, entendemos el panorama en un segundo, entendemos todo, como que vemos y lo vemos todo. ¿A qué me refiero? Cuando ves un cuadro, por eso dicen que un cuadro vale más que 1000 palabras, una imagen. ¿Por qué dicen eso? Porque cuando ves el cuadro en un segundo entiendes todo. No sabes cómo describirlo, no tienes las palabras, pero entiendes la idea del cuadro, entiendes todo, lo ves todo. Por el otro lado, cuando escuchas algo, escuchas paso por paso. No puedes escuchar todo al mismo tiempo, es imposible. O sea, escuchas algo y después escuchas otra cosa, es un proceso, y escuchas los detalles, es más detallado. Cuando escuchas algo es mucho más enfocado en los detalles, cuando ves el panorama completo. En la Gemara, que es un trabajo halájico, son los comentarios sobre la Mishnah, donde los rabinos desglosan completamente las leyes, de dónde vinieron. La halajá es un trabajo de leyes judías muy, muy fuerte, muy importante para estudiar. Cuando vas a estudiar la Gemara,
los sabios dicen ven y escucha. ¿Por qué? Porque son los detalles. Los detalles son muy importantes. En cada alajá tienes que saber los detalles. Ven y escucha. Escucha los detalles. Pon atención, aprende. Cuando estudias el lado más espiritual, por así llamarlo, del judaísmo, más esotérico, que es la Kabbalah, en diferentes trabajos te dicen ven y ve. ¿Por qué? Porque la Kabbalah es todo junto. Es todo. Para entenderlo tienes que ver. No puedes enfocarte en los detalles. Tienes que verlo. Tienes que ver el panorama completo. ¿Qué nos viene a enseñar Rabbi Akiva? ¿Qué nos viene a decir? Que en ese momento de revelación vieron lo que generalmente escuchan. Lo que generalmente ven como la imagen completa, como el cuadro que no lo pueden describir, lo escucharon. ¿Qué quiere decir? Que vieron los detalles. De todo el plan impresionante de Hashem, de toda su grandeza, entendieron la importancia de cada detalle y escucharon lo que generalmente ven. ¿A qué se refiere eso? Que lo que generalmente escuchan, que es el detalle, paso por paso, lo pudieron ver como cada uno de esos detalles tiene una importancia impresionante y se junta y es una sola cosa en el gran esquema de Hashem. Es algo impresionante. Ahora quiero regresar primero a la historia que les dije y después a lo de internet, a lo del punto. No crean que se me olvidó. ¿Por qué les dije la primera historia? ¿Cuál era la diferencia entre estas dos personas? Lo vamos a entender de esta manera. Cuando los dos fallecieron, los dos subieron al Shamayim y fueron juzgados. ¿Ok? El Talmid, el que estudiaba Torah y que era un gran tzadik y gastaba todo su tiempo para enseñar, etcétera, etcétera, llegó al Shamayim y había una balanza. ¿Ok? Vas al Shamayim, te juzgan. Llegó un ángel, el ángel de la bondad, y le empezó a decir todas las midot excelentes que hizo, el estudio de Torah, las mitzvot, y la balanza del lado derecho empezó a subir, subir. Después llegó el otro ángel, el ángel del din, del juicio, y dijo, espérate. Y empezó a decir todas las veces que veía con desprecio a la otra persona. Y empezó a cambiar la balanza. Empezó a cambiar. Y todo esto sehut que tenía de la Torah, de estudiar, de mitzvot, de enseñar, empezó a cambiar. Y que lo supera. Y sube más el lado izquierdo de todos los días, de cada instante que veía a la otra persona con desprecio. Llega la otra persona al juicio, también es juzgado, acaba de fallecer. Llega el ángel del din y dice, aquí me voy a agarrar y tengo ningún momento que estudió Torah, no le importó hacer mitzvot, no le importó reconocer a Hashem y empieza a subir el lado izquierdo. Pero llega el ángel de la bondad y dice, todos los días que veía al Talmid Jajam con honor y le daba kabod, y empieza a cambiar. ¿Qué nos enseña esta historia? ¿Qué mensaje le quería dar el Baal Shem Tov a sus alumnos? Esta persona, el Talmud Jajam, estaba tan enfocado en los detalles, tan enfocado en las alajot y las mitzvot y esto y lo otro y Torah, que se perdió del gran panorama. Nada más escuchaba, pero no veía. ¿Cuál es el gran panorama? Que es una de las bases del judaísmo: nunca despreciar a otro judío, nunca ver más abajo a otro judío, nunca juzgar de una manera negativa. Y este Talmid Jajam, que tenía tantas cosas increíbles de Torah y eso, se perdió en los detalles. Se perdió, no lo llevó a cabo, no lo llevó al mundo. ¿Para qué estudiar tanto si no lo llevas al mundo? Y ahora, ¿por qué les dije lo del internet? ¿Cuál era la razón de decirle de lo del punto? Para enseñarles la importancia de los detalles. Si el internet en una cosa, en un puntito, no lo pones, no llegas a donde quieres llegar, un punto. Les voy a dar otro ejemplo de la importancia de los detalles. ¿Qué diferencia genética hay entre nosotros y un chimpancé? ¿Cuánto creen? ¿10%? ¿15%? 2%. 2%. Somos iguales que ellos en 98%. Pero ve el detalle. Ese detalle, 2%, hace toda la diferencia. Lo mismo es en cualquier mitzvah, en cualquier alajá. Alguien podría preguntarse, ¿qué diferencia le hace a Hashem? El más poderoso, lo es todo. Si como kashrut o no. Bueno, lo hace toda la diferencia. Es ese detalle, ese punto. Y en la revelación del Har Sinai, el pueblo entendió eso de las dos maneras, porque vieron lo que generalmente escuchan,
y escucharon lo que generalmente ven. Es una cosa fuera de lo normal, es impresionante. Entonces el mensaje que nos tenemos que llevar de esto es que no nos podemos perder en los detalles de tal manera que nos perdemos el panorama completo. No nos podemos perder a hacer todas las mitzvot y estudiar y esto sin llevarlo a cabo al mundo, sin entender por qué lo estamos haciendo, sin entender cuál es el plan completo y mayor de Hashem. Pero de igual manera no nos podemos perder en el plan completo pensando que lo sabemos sin entender los detalles, porque los detalles es lo que hacen que el plan completo funcione y que se pueda llevar a cabo. Las dos cosas son iguales de peligrosas si dejamos la otra parte. Entonces lo que nos viene a enseñar la revelación y lo que nos viene a enseñar Rabbi Akiva es la importancia de tener un balance entre las dos, de saber la importancia y estudiar los detalles y hacer los detalles, pero nunca perdiendo, nunca olvidando cuál es el plan, por qué estamos aquí. Y de igual manera, si tú tienes mucho más tendencia de irte a lo esotérico, a lo cabalístico y ver el plan increíble, no te olvides que jamás lo vas a entender y jamás vas a estar claro y jamás vas a llegar a tu propósito de lo que quieres hacer si no entiendes los detalles, porque todo está en los detalles. Entonces este es el mensaje que les quiero dar de esta parashá, que es una parashá increíble. Espero que tengan un Shabbat Shalom lleno de bendiciones, lleno de berajá, disfrútenlo mucho y Shabbat Shalom.